Estamos de regreso en Directo a América, la franja informativa de la mañana en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Al menos 30 palestinos murieron en medio de un nuevo ataque israelí contra un edificio residencial de Beit Lahia en el norte de la franja de Gaza y decenas permanecen desaparecidos. En el otro frente del conflicto, los bombardeos israelíes continuaron en el sur del Líbano y en el centro y los suburbios de Beirut. A su vez, Hezbollah confirmó haber lanzado una ronda de misiles contra la ciudad israelí de Haifa. Rusia lanzó uno de los mayores ataques masivos contra la red eléctrica de varias regiones ucranianas, con 120 misiles y 90 drones. La mayoría fueron interceptados por las fuerzas de Kiev. Los bombardeos dejaron al menos 5 fallecidos y causaron graves daños en el servicio de electricidad. Ampliamos desde la capital ucraniana. Previo al inicio de la cumbre del G20 este lunes en Brasil, el líder climático de Naciones Unidas hizo un llamado a los líderes de las 20 principales economías para que apoyen la financiación climática. Esto cuando la COP29 está próxima a terminar y las negociaciones avanzan a ritmo lento. El presidente Lula llega con propuestas a la reunión en Río. Damos inicio en Oriente Medio porque Israel lanzó nuevos ataques contra la franja de Gaza. En el norte, en Beit Lahia, al menos 30 personas perdieron la vida y decenas permanecen desaparecidas tras el bombardeo de un edificio residencial. En el centro, los objetivos fueron los campos de refugiados de Bureish y Nuseirat, donde los muertos fueron al menos 14. Desde el gobierno de Gaza, controlado por Hamás, informaron que el número de muertos desde el inicio de la ofensiva ya es de 43.846. Niños inocentes estaban en sus hogares seguros y pacíficos. No tenían nada que ver con lo que sucedía aquí en la Franja de Gaza. Todo lo que pasó hoy fue terrible. Están sacrificando a familias enteras. Yo he tenido que enterrar a más de 200 mártires de mi familia. Entre tanto, en el otro frente del conflicto, los ataques israelíes continuaron en el sur del Líbano y en los suburbios del sur de Beirut, en la zona conocida como Dahiyeh, considerado bastión de Hezbollah. No obstante, este domingo también se produjo un bombardeo sin previo aviso en el centro de la capital. Fuentes de seguridad informaron que en uno de los ataques habría muerto el jefe de prensa de Hezbollah. Para ampliar la información, previamente conectamos con Etel Bonet, corresponsal de France 24 en Beirut. Pues la verdad es que está siendo una mañana muy intensa de bombardeos aquí, tanto en el sur de la capital y después de este sorprendente ataque, que es la primera vez desde el mes de octubre que ha vuelto a ser un bombardeo lo que es dentro de la capital. Estamos hablando del centro de Beirut, que ha sido en una zona pues que es la zona de Ras el Naba, y el objetivo de este ataque ha sido finalmente pues el que es el único, digamos, alto mando, ¿no?, de Hezbollah que todavía estaba activo, que es Mohamed Aziz, que era pues todavía el portavoz de prensa y estaba dando ruedas de prensa a la prensa internacional y a la prensa local. Precisamente a pesar, ¿no?, de que también tenía esa amenaza, ¿no?, de acabar siendo de alguna manera pues eliminado como el resto de la cúpula directiva de Hezbollah, pues Aziz de cierta manera pues todavía estaba, pues como estaba diciendo antes, activo, y hoy pues ha sido pues su asesinato. También han resultado heridas otras 3 personas en este ataque, y esta mañana han habido otra vez 3 nuevas órdenes de evacuación en los suburbios de Beirut, donde han sido atacados pues el barrio de Haret Herik y también Bures Barasni, y entre pues todas las infraestructuras que están siendo destruidas, estamos hablando de una inmensa destrucción en lo que son estos barrios que afortunadamente pues están prácticamente vacíos, porque la gente ya lleva tiempo, ¿no?, que se ha marchado, pero todavía pues siguen quedando civiles, y es por eso que a veces las órdenes de evacuación llegan prácticamente pues después de 5 o 6 minutos empiezan los bombardeos. En uno de estos bombardeos ha sido cerca de lo que es la carretera que va al aeropuerto, y ha sido destruido pues lo que es un puente peatonal, y esto ha provocado pues que haya habido un gran colapso en lo que es el tráfico de esta mañana. Decenas de judíos ultraortodoxos protagonizan una nueva protesta contra el reclutamiento militar en Israel. Esto tras el anuncio del ejército que está llamando a nuevos conscriptos de esta comunidad que, según su tradición religiosa, debe limitarse a estudiar la Torá. Los ultraortodoxos organizaron esta protesta en Nei Brak, cerca de Tel Aviv.
Fuertes choques entre los ciudadanos y la policía se han registrado en medio de la movilización que está siendo disuelta. Vamos ahora a Ucrania, que sufrió uno de los mayores ataques masivos desde el inicio de la invasión rusa. Moscú lanzó 120 misiles y 90 drones contra varias regiones del país. 104 de los proyectiles y 42 de los drones fueron interceptados, según fuentes ucranianas. Los bombardeos tuvieron como objetivo la red eléctrica cuando el invierno empieza a golpear a las tropas. Al menos 5 personas perdieron la vida en Belgorod, Mykolaiv y Dnipropetrovsk. Previamente, Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, nos dio más detalles. Fue una noche realmente sin dormir para la mayoría de los ucranianos. A partir de las 3 de la madrugada se prendieron las alarmas en cada una de las provincias del país con ataques con misiles y drones, como usted venía diciendo, fueron 210, pero con una particularidad, especialmente estos misiles fueron lanzados desde diferentes partes, desde bombarderos, fueron lanzados también desde la península de Crimea, también desde navíos en el Mar Negro, incluyeron todas las diferentes clases de misiles que tienen los rusos, especialmente aquellos los más sofisticados como los Kinjal. Así que pusieron a prueba de nuevo esta defensa antiaérea ucraniana. Según hemos sabido, derribaron el 77% tanto de misiles como de drones que lanzaron, pero algunos de ellos alcanzaron a impactar o especialmente, para seguir con este punto, especialmente en esta red energética del país. Según el presidente Volodymyr Zelensky, esta mañana aseguraba que habían alcanzado, que habían destruido, que habían afectado al menos la mitad de esta red energética del país, que ya viene sufriendo desde el comienzo de la invasión a gran escala, pero estos ataques se habían intensificado esta primavera, haciendo temer que este iba a ser el peor invierno que había vivido los ucranianos en los últimos 3 años. También lo que vimos fue cómo esas defensas antiaéreas interceptaban esos misiles, algunos con mucho éxito, y también esos drones, pero esas partes, como viene siendo costumbre, caen en las ciudades, causando también daños, especialmente en áreas civiles. Nosotros anoche, por ejemplo, fuimos testigos en la ciudad de Mykolaiv, en el suroeste del país, como un misil Kinjal llegaba casi al centro de Mykolaiv, se escuchó muy fuerte, la gente corrió en las calles y, según se ha sabido, allí murió al menos una persona en ese ataque. Así que ha sido horas de terror. Este es el ataque más duro que se ha dado contra Ucrania desde agosto, y en este momento ya hay cortes energéticos, ya a la espera de saber qué tan grande va a ser ese sufrimiento para los ucranianos. En Berlín, la capital alemana, cientos de simpatizantes de la oposición rusa protestaron en contra del presidente Vladimir Putin y de la guerra en Ucrania. Yulia Navalnaya, la esposa del fallecido líder de la oposición Alexei Navalny, encabezó la manifestación en la que participaron otros opositores exiliados. La movilización inició en un parque de la capital alemana con dirección a la embajada rusa en Berlín y buscaba revivir el movimiento contra el mandatario ruso. Vamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei recibió a su homólogo francés Emmanuel Macron en la Casa Rosada. El segundo encuentro entre los líderes que ya habían cenado juntos el sábado. Una reunión en la que Macron buscaba convencer a Milei de trabajar en materia medioambiental y no retirar a Argentina del Acuerdo Climático de París. Recordemos que el mandatario argentino es un negacionista abierto de la crisis climática. A su vez, Macron también buscaba expresar su postura contraria al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, al considerar que habría competencia desleal para los agricultores franceses. Primera dama de Francia. Este lunes inicia en Río de Janeiro la cumbre del G20 y previo al comienzo, el responsable climático de la ONU llamó a apoyar la financiación climática, el principal tema de la COP29 y sobre el que las negociaciones avanzan lentamente. En medio de este panorama, el gobierno de Brasil planea proponer un impuesto del 2% sobre los haberes de los más ricos. El dinero se destinaría a combatir el hambre, la desigualdad social y el cambio climático. Veamos el informe.
En el corazón del distrito financiero de Sao Paulo, entre rascacielos de la avenida Faria Lima, se encuentra el Grupo Gaia, cuyo líder se define como activista. Joao Pacífico es una excepción. Es uno de los pocos millonarios que apoya este año el proyecto de Brasil para el G20. Bajo la presidencia de Lula da Silva, el país quiere crear un impuesto mínimo de 2% sobre la riqueza de los multimillonarios del mundo. Según un estudio, esto permitiría recaudar entre 200.000 y 250.000 millones de dólares al año. Creo que Brasil puede dar ejemplo y animar a otros países, porque en Brasil hay dos mundos. Por un lado tenemos un mundo con muchos recursos y un mercado financiero muy poderoso. Por otro hay una enorme desigualdad con gente que vive en la pobreza y la miseria. ¿Cómo podemos unir estos dos mundos? A través de la inversión de impacto. Sin acuerdo internacional por el momento, Joao Pacífico ha tomado la iniciativa y ha recurrido al sector privado para financiar proyectos sociales como viviendas asequibles. Con una población de 30 millones de habitantes, el área metropolitana de Sao Paulo tiene el mayor déficit de vivienda del país. Para el millonario, la solución son edificios de renta baja como este, construido en pleno centro de la capital económica y financiado mediante la emisión de bonos. Sus inversores obtendrán una rentabilidad a largo plazo gracias a los inmejorables precios de alquiler, solo $279 al mes. Es decir, un 25% menos caro que los apartamentos de la región. Alessandra acaba de recoger su llave. A pesar de un semáforo en rojo, he llegado a casa en 7 minutos. ¿Y cuánto tardabas antes? Entre el metro y otros transportes, al menos 1 hora. Bienvenida. Esta ingeniera trabaja a unos cientos de metros del edificio, pero la población de la megaciudad tarda una media de 2 horas y 25 minutos en hacer su trayecto diario, como le ocurría a ella. El apartamento se ajusta a mi presupuesto y a mis necesidades. También está el diseño y la arquitectura del edificio. Me parece muy bonito y agradable. Para mí ha sido un verdadero hallazgo y una combinación perfecta. Inquilinos como Alessandra deben ganar entre 3 y 6 salarios mínimos brasileños o hasta $1.423. Al Grupo Gaia le gustaría construir una docena de edificios como este y demostrar que el sector privado tiene un papel que desempeñar en la lucha contra la pobreza. La Fiscalía venezolana informó de la excarcelación de 225 personas detenidas durante las manifestaciones contra la polémica reelección de Nicolás Maduro. La ONG Foro Penal indicó que solo ha podido verificar la liberación de 107 detenidos y la organización Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que 4 menores también fueron puestos en libertad. Los datos aún son bajos frente a los más de 1.000 manifestantes que organizaciones de derechos humanos documentaban en prisión desde los comicios del 28 de julio. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Mireya González escucha una nota de voz en la que espera noticias de su hija. Ella fue detenida durante las manifestaciones contra la reelección de Nicolás Maduro. Podría ser liberada, pero aún no tiene la confirmación. La ansiedad reina aquí en Tocuyito, estado de Carabobo, donde Maduro preparó una cárcel de máxima seguridad para recibir a los manifestantes detenidos. La mayoría de ellos jóvenes, como el hijo de José Salmerón, quien recientemente volvió a la libertad. Estoy primeramente feliz con Dios, dándole la gracia a Dios Todopoderoso. El único juez que no necesita testigos. Tengamos fe todito, tengamos fe en Dios. La ONG especializada en derechos humanos, Foro Penal, informó de la liberación de algo más de 100 presos políticos. Desde tempranas horas se están produciendo algunas excarcelaciones de presos políticos por situación postelectoral. Pero la Fiscalía venezolana, controlada por el oficialismo, señaló que fueron ejecutadas cerca de 225 medidas de libertad. Según Foro Penal, al menos 1.800 personas fueron detenidas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que tanto la oposición como el oficialismo se declararon ganadores. Nicolás Maduro, quien asumió el cargo en 2013, iniciará su tercer mandato en enero de 2025. Vamos a El Salvador. Cientos de personas conmemoraron el aniversario número 35 de la masacre de 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres en 1989 durante la Guerra Civil. Portando ramas de palma y pancartas con los rostros de los asesinados, 5 de ellos españoles, los asistentes recorrieron la Universidad Centroamericana. También llevaban velas que iban marcando la tradicional procesión de los farolitos, como se conoce a la conmemoración en honor de los llamados mártires de la UCA. Los homenajes se presentan a pocos días de que inicie la audiencia preliminar contra 11 personas señaladas de ser autores intelectuales de este crimen, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani.
Antes de finalizar, les recordamos que toda la información sobre la actualidad internacional también la pueden encontrar en nuestro canal de WhatsApp. Ya nos pueden seguir a través de esta red social, donde compartimos lo más importante de la actualidad internacional a diario. Lo pueden hacer escaneando el código QR que encuentran en sus pantallas. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.